pueden acompañarme a la lectura del texto que voy a tomar para el mensaje. Hechos capítulo 19. Gloria a Dios. Solamente el versículo 20, aunque voy a tocar todo el contexto de este pasaje, pero he elegido el versículo 20 como una especie de cascada, como la parte conclusiva y el objetivo principal de este mensaje. Libro de los Hechos, capítulo 19. Versículo 20. Y ahí la Biblia dice así: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hermanos, es una bendición tan maravillosa cuando uno recibe un milagro del Señor, cuando uno recibe una respuesta del Señor para él, cuando uno experimenta un milagro, aunque no vea a Dios, uno en cierta manera lo está viendo, porque Dios se manifiesta de esa manera. Y siempre a mí me han impactado los milagros. Tantos años que los estoy viendo desde un principio de mi vida cristiana. No obstante, siempre me impacta y me bendice un milagro. Tantos testimonios. Hay algunos que son realmente impresionantes, por ejemplo ese que les conté hace tiempo de Lester Sumrall. Lester Sumrall murió anciano hace poco tiempo, pocos años. Fue un predicador, un evangelista que recorrió el mundo entero. Y él fue un instrumento de Dios usado poderosamente. Pero los comienzos de él fueron dramáticos porque a los 17 años se enfermó de tuberculosis en un tiempo en que la tuberculosis era como el cáncer más avanzado del tiempo. La persona en esos años que se enfermaba de tuberculosis simplemente tenía una sola final como diagnóstico: morir. Morir. Y claro, él se estaba muriendo. Tenía 17 años. La historia de él dice que su padre era muy duro. Muy duro. Pero su mujer, la mamá de Lester, era muy piadosa. Inclusive ella participaba de un grupo de mujeres que lo que hacían era orar. Entonces la hermana tenía ese espíritu de oración siempre. Y cuando ese día el médico de cabecera llegó para atender a Lester, porque tosía mucho, 17 años de edad, su rostro, sus manos estaban azules. Y cuando tosía, este joven, este adolescente, lanzaba porciones de su pulmón. Eso le explicó el médico: mire, su estado es tan grave, prepare todo, ya busquen una urna. Yo mañana voy a venir para traerles el certificado de defunción. Ahora, al llegar a casa, le dijo el médico: voy a prever el certificado porque en una hora más él va a morir. Y mañana les traigo el certificado de defunción. Preparen todo, el velorio, la sepultación, porque a Lester le quedan muy pocas horas porque ese rostro azul, sus manos azules, es evidencia que ya no está llegando ni oxígeno a sus pulmones. Y eso que suelta al toser seguidamente son partículas, porciones de sus pulmones que él está lanzando, y la sangre que acompaña a las partículas. Claro, el papá muy rudo era, pero estaba terriblemente triste. Y entonces escuchó eso Lester. Desde su cama escuchó lo que dijo el médico. Era tan jovencito, de 17 años, que él lo que menos quería era morir. Con el Evangelio él no quería mucho, quería gozar la vida.
era su objetivo. Y entonces, en su cama, muy adolorido, muy triste estaba, pero su mamá, aunque el diagnóstico era final, no entregó a su hijo a la muerte. Y se quedó durante esa noche al lado de su cama orando. Que Dios tenía la última palabra. Y Lester cuenta que tan angustiado, tan triste y con llanto estaba en su cama por lo que dijo el médico, le quedaban horas de vida, que en su tristeza se dio vuelta al rincón, dio mirada hacia el rincón, hacia la pared, y en ese instante lo que vio fue un ataúd que flotaba. Y él cuenta que vio como que estaba forrado por dentro el ataúd, el tipo de género brillante, blanco. Él lo vio. Y su ataúd, dice, eso es para mí porque calculó que era el porte de su físico. Vio el ataúd, se asustó tanto que se dio vuelta para el otro lado, para la otra pared. Y allí fue cuando vio una segunda parte de su visión, una Biblia gigantesca. Una Biblia que flotaba en el espacio, pero muy grande. Sus letras eran tan grandes. Y fue allí cuando escuchó la voz de Dios que le dijo: lee, tienes que elegir la muerte o la vida ahora. Es cierto lo que dijo el médico. El ataúd te espera en unas pocas horas. Elige si vas a morir o la Biblia si vas a predicar. Hoy te pongo en esa disyuntiva. ¿Qué eliges? ¿Predicar mi palabra, mi evangelio o morir? Y claro, Lester lo que quería era vivir. Así es que si no sentía ninguna pasión por Cristo, por el evangelio, ni creía siquiera, él eligió la Biblia, porque quería vivir. Eligió predicar. Y cuando determinó eso, al instante sintió un calor en sus pulmones, un fuego tremendo, fue sanado instantáneamente. Bien, experimentó el milagro, se quedó dormido profundamente. Y su mamá lo observaba. Ella había estado orando. El otro día, bien temprano, le dijo a su mamá: mami, prepárame comida, tengo hambre. ¿Qué pasó contigo, Lester? Y le dijo: el Señor me sanó. La mamá le preparó comida, y siendo tan muchachito de 17 años, preparó su maleta. Y el papá, enojado, molesto, le dijo que estaba contento porque Dios lo había sanado. Pero se molestó cuando Lester le dijo: he preparado mi maleta, papá, porque me voy a predicar. Voy a predicar el evangelio. Muchacho, le dijo, te saca esa maleta de inmediato, vacíala. ¿Cómo es posible que me digas esa tontera? Un muchacho, un adolescente va a ir a predicar. Sí, papá. Y no dio paso atrás. Tenía un amigo él, y le contó a su amigo, y el amigo le dijo: yo te voy a acompañarle. Y partieron de camino. Llegaron a una escuela de campo, y le pidió permiso al dueño de la escuela, al campesino, al patrón de esa cantidad de terreno que había ahí, si le permitía predicar ahí. Y comenzó una campaña como muchachito, y empezó a llegar personas, se reían algunos porque él no sabía predicar y hablaba como podía, pero no sentía nada, no sentía amor por las almas, no sentía ninguna pasión. Él predicaba por obligación, porque eligió eso para vivir. Más tarde el Señor un día estaba listo para predicar, el local se había llenado ahí en el campo. Cuando todos esperaban que pase a predicar, él estaba como dormido en el asiento. Siguió pasando el rato y la gente dijo: este joven algo está experimentando. Se fueron todos. Él tuvo una visión mientras estaba sentado. Vio un camino, la carretera de la vida. Vio a millones de personas de todos los países del mundo
diferentes atuendos, diferentes vestiduras, rostros distintos, colores distintos de rostros, chinos, japoneses, europeos, africanos. Él los vio en la gran carretera de la vida y vio cómo iban cayendo a un abismo infernal, y los que iban en la parte final trataban de escapar empujando a aquellos que los empujaban a ellos para no caer en el infierno. Y le dijo al Señor: tienes que tener pasión para esas almas. Y en ese momento fue lleno del Espíritu Santo de persona y una pasión para predicar del Espíritu que lo abrazó. Y saben ustedes, yo no he leído de un predicador tan viajero como este persona. Viajó por todo el mundo, predicando a millones de almas el Evangelio de Jesucristo. No hace mucho tiempo murió. Yo conocí su persona por videos, por fotografías, y me gustaba mucho su ministerio, cómo él lo hacía, cómo Dios lo usaba. Mi hermana, mi hermano, desde lo invisible el Señor intervino y sanó a la persona. En lo invisible aquí está el Señor. Mi hermana, mi hermano, tú no deseas que Cristo obre maravillas en este tiempo. ¿Tú acaso no deseas, no anhelas que el Espíritu Santo se mueva entre nosotros y el nombre de Cristo sea glorificado? ¿No lo deseas tú? Aleluya. Aunque muchas veces, hermanos, pareciera que no pasa nada, pero Dios está con nosotros. Y yo he titulado este sermón: ese Evangelio queremos, Señor. Ese Evangelio queremos, Señor. ¿Ustedes quieren ese Evangelio de poder? ¿O la vida aburrida de una iglesia religiosa que no siente amor, que no siente pasión por Dios, que no siente pasión por las almas? ¿Qué Evangelio quieres tú? Muchas veces en la Biblia se ve la dinámica del Evangelio del poder de Dios. Avivamientos, dice el libro de los Hechos, en distintos lugares. En los evangelios se ven milagros por todas partes que hizo el Señor. Muchas veces se ve la dinámica poderosa del evangelio, salvando, sanando, produciendo avivamientos en la Biblia. Pero hoy quisiera, porque lo sentí así, presentar el relato del libro de los Hechos, capítulo 19. Y digamos todos aquí, y deseemos todos aquí, ese Evangelio queremos, Señor. Y saben que Dios nos va a dar ese Evangelio. Ayer, el Señor sabe por qué, me pidieron los hermanos que presenten un tema libre en el retiro de los varones. Después de almorzar la gente tiene sueño, no tienen ganas de cantar mucho, no tienen ganas muchos de orar, porque el estómago está lleno y los elementos están deglutiendo el alimento y viene la pereza, viene la somnolencia. Yo estaba en el asiento ahí y le decía al Espíritu: ¿por qué no pasamos los dos? Yo tenía ciertos sentimientos encontrados. El Señor sabe por qué. No estaba tan contento, pero le dije al Espíritu Santo: pasemos los dos. Y sabe que en tanto pisé el púlpito, yo sentí algo que corría aquí, casi no me podía controlar por algo que sentía aquí. Y toda esa administración el Señor sabe que la hice en su presencia. Ese Evangelio queremos. ¿Cuánto lo desean ese Evangelio? Se resalta en el libro de los Hechos, capítulo 19, en primer lugar, la importancia del bautismo con el Espíritu Santo. Porque el gran predicador Apolos, tan elocuente como Apolos, el apóstol Pablo no le llegaba ni a los tobillos a Apolos, el apóstol Pedro menos. La palabra elocuente significa facilidad de palabras. Hay personas que nacen con ese don de la facilidad de palabras. Y el predicador Apolos, que Dios salvó, era un hombre elocuente, dice la Biblia. Tenía esa facilidad de expresión, de hablar ante el público. Y la gente quedaba ahí
envuelta en la palabra que predicaba Apolos. Y la Biblia dice que mientras Apolos estaba ministrando en la importante ciudad antigua de Corinto, el apóstol Pablo recorría y recorría las regiones con la pasión de predicar, el tosco predicador, porque Pablo usa esta palabra a los corintios, aunque yo sea tosco, dice. Él no era de esos hombres que fluía así con elocuencia, pero Pablo dijo, no lo soy si en el conocimiento, porque en el conocimiento, en el entendimiento del misterio del Evangelio, nadie le ganaba al apóstol Pablo. Él produjo la base doctrinal de la iglesia evangélica en la historia, el apóstol Pablo. Y él recorría las regiones y llegó a la importante ciudad de Éfeso. Y como no paraba nunca, nadie lo hacía callar predicando la palabra de Dios, Pablo se dio por entero a predicar en la ciudad de Éfeso. Y lo primero que vio fue un grupo de 12 personas. 12 personas que se acercaron al apóstol y le contaron que ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Ellos hablaban del bautismo de arrepentimiento, que era la doctrina de Juan el Bautista. Y el apóstol Pablo los vio que también eran creyentes en Cristo. También eran discípulos de Cristo, pero los vio faltos de doctrina. Y entonces les preguntó, miren lo que les preguntó Pablo. Ustedes, mis hermanos, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Cosa curiosa. Y Pablo entonces, en un resumen del discipulado, les presentó el Evangelio de Jesucristo. Les dijo la tarea que vino a hacer Jesucristo a este mundo al morir en la cruz. En pocas palabras. Y después Pablo impuso manos sobre los 12. Y cuando oró por ellos, la Biblia dice que vino el Espíritu Santo a ellos. Y empezaron a hablar en otras lenguas y a profetizar. Eso se llama bautismo con el Espíritu Santo y fuego. Entonces yo meditaba en esto. Tengo que preguntarle a mis hermanos aquí a las Torres. Tengo que preguntarle a esos yamiles que nos siguen por las redes. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Amén. ¿Ustedes tienen certeza que el Espíritu Santo está en ustedes? Amén. Hay muchos que tienen posiciones distintas, pero yo soy un predicador que enfatiza: busque la plenitud del Espíritu Santo. Busque la llenura del Espíritu Santo. Ojalá que usted seamos hermanos como aquellos 12 que cuando Pablo oró imponiendo sus manos sobre sus cabezas, experimenten hablar en otras lenguas. Experimenten la plenitud del Espíritu Santo. Ojalá que muchos en este lugar hablen otras lenguas y también profeticen por el Espíritu Santo. Porque eso es una indicación, un indicativo bíblico. Aleluya. Es importante que Pablo les haya explicado lo que era la persona del Espíritu Santo. Ellos ni sabían que había Espíritu Santo. Cuán importante es hablar del Espíritu Santo. El gran teólogo suizo, uno de los más grandes de los últimos siglos, Karl Barth, cuando vino a Irak le preguntó: hermano Karl, gran teólogo, ¿cuál va a ser la doctrina más enfatizada en los próximos años? Eso como 50 años atrás. Y este teólogo le respondió de inmediato: el Espíritu Santo. Y así ha sido. Cuando mi hermano Pablo, él dirigía el culto, dijo estas palabras: yo siempre estoy atento a lo que pasa aquí en el culto, nunca me distraigo, adoro, me concentro, bendigo al Señor. En mi casa, sí, en mi casa me comporto como un hombre de casa, en la calle como un hombre que va por la calle, o en el trámite, un hombre que está haciendo un trámite, pero cuando yo vengo al culto me concentro para adorar a mi Señor. Y él dijo que es importante que le demos bienvenida al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo que está con nosotros dirige el culto. Porque Jesucristo dijo: cuando Él venga, Él me glorificará.
Entonces, cuando tú tienes ganas de decir un aleluya, un gloria a Dios, de cantar con lágrimas en tus ojos al Señor y alabar su bendito nombre, es el Espíritu Santo que te está llevando a glorificar a Cristo. Amén, hermano. Cuán importante es hablar de la bendita persona del Espíritu Santo. Cuán importante es. Gloria a Dios. Esa acción que hizo el apóstol Pablo ahí de imponer las manos para que reciban el Espíritu Santo, qué buena que fue. La Biblia dice que mucha gente se convirtió con el ministerio del evangelista Felipe en Samaria, pero los apóstoles que estaban en Jerusalén, al saber la linda noticia que los samaritanos se habían convertido a Jesús, preguntaron: ¿recibieron el Espíritu Santo? Y la Biblia dice que ellos no habían recibido el Espíritu Santo. Me llama la atención esto. Aunque habían creído en Cristo, lo habían recibido, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, los pastores ahí, los apóstoles, enviaron a Pedro y a Juan para que se dirijan a Samaria, en medio del gran avivamiento que había. Y ellos empezaron a orar con los samaritanos y recibieron el Espíritu Santo. A mí me parece, Neto, que es muy importante que en las iglesias se ore para que la gente experimente la persona del Espíritu Santo. No solamente conozca de Él por la doctrina, por la enseñanza, sino que lo experimente. Te digo algo: cuando un creyente experimenta la plenitud del bautismo con el Espíritu Santo, nunca más será el mismo. Será resistente al pecado, a la tentación, será fiel, perseverará en el camino del Señor, habrá fuego en su alma, alabará al Señor con todo su corazón. Eso pasa con los que reciben la plenitud del Espíritu Santo. Pablo dijo: no se embriaguen con vino, en eso hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Otra enseñanza que nos da el relato de Hechos 19 es que el evangelio que se predicaba era el evangelio de maravillas que el Señor realizaba en su soberanía. Dice el versículo 11 del capítulo 19: hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Sí, por Pablo. No era la mano de Pablo, sino que Dios en su soberanía que eligió a ese siervo. Y a través de él obraba milagros y maravillas. No te admires tú si de pronto Dios eligió un Gigi Ávila, eligió un John Lake, a un John Alexander Dowie, una Kathryn Kuhlman, etcétera, porque son tantos. De pronto Dios dice: a este lo voy a utilizar en milagros y maravillas en su soberanía. Hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, a tal punto. Tal era la unción que Dios puso en ese hombre. Tal era la unción. Pablo usaba unos paños, usaba unos delantales en su ministración a la gente. Y llegó el momento en que Pablo dijo: ya lleven estos paños, lleven estos delantales que yo uso a los enfermos, a los endemoniados, y los llevaban. Y cuando estos paños y delantales tocaban a los endemoniados, los espíritus salían y las enfermedades se iban, hermanos y hermanas. Eso se llama unción. ¿Podría pasar eso aquí? Ojalá que pase. ¿Cuánto lo desean? Aleluya. Ese evangelio lo queremos, Señor, para impactar en este tiempo. El relato dice, en Hechos 19, que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque era un evangelio de impacto, de gloria. Yo te digo que en medio de esta sociedad fría, apática y diferente al evangelio, lo único que va a impactar será el evangelio de poder. Estoy seguro de eso y me afirmo de eso. Vemos aquí también como los demonios conocían a Jesús y también al siervo de Dios que era Pablo, pero desconocían a los que no eran siervos del Señor. 7 hijos de un tal llamado Esceva, que era un jefe de sacerdotes, cuando vieron que Pablo echaba fuera demonios en el nombre de Jesús, quisieron hacer lo mismo. Entonces había un hombre endemoniado, parece que era bastante grandulón, un hombre bastante fuerte, y lo vieron endemoniado. Estos hijos de Esceva fueron al hombre endemoniado y le dijeron al demonio: en el nombre de Jesús, al que predica Pablo, te echamos fuera de poder. Y el hombre
fornidos, llenos de demonios, los agarró y les dio una paliza a los 7. Salieron todos machucados, todos heridos, dice la Biblia. Porque el demonio dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes no sé quiénes son. Mi hermana, mi hermano, esto no es juego, esto es obra de unción. Dios te da a ti la autoridad, Dios te usa a ti. No cualquiera puede empezar a hacer teatro con esto. Yo vi una vez una profetisa hace años y estuve visitando el sur. Era presidente de esta denominación y llegué al culto. ¡Qué avivamiento! Había una profetisa que se levantó y empezó a avanzar por el vacío, hacía unos movimientos con la mano y llevaba la Biblia. Y llegó donde un hermano adelante y el coordinador de culto: tenemos libertad de avivamiento, se está manifestando el Señor. Pero la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 14: juzguen las profecías si son de Dios. Y como la Biblia a mí me autoriza a juzgarla, yo me puse a orar en el asiento: Señor, esto no me edifica a mí. No hay una cosa muy rara. Dime, Señor, si puedo ayudaros, hermanos. Todos decían que era el avivamiento. Y entonces el Señor me dijo: anda y ora por él. Así es que llegué adelante, pedí permiso, era pastor, presidente de la delegación, me dieron autorización de inmediato y le dije a la mujer que profetizaba con la Biblia en la mano y sacudía la mano, hacía cosas raras, la miré y le dijo: dime cómo te llamas. Y una voz ronca habló de adentro: me llamo demonio. Cayó al piso la mujer y yo reprendí al diablo y la dejó. No es cosa cualquiera, hermano. Hermana, ministrar el demoniado. Tenemos que tener la unción de Dios, como la tenía el apóstol Pablo. ¿Ah? Pero esto produjo un impacto tan grande. Se produce una notoriedad del Evangelio. La Biblia dice que toda la ciudad de Éfeso recibió el impacto y tenían gran temor a Dios. ¿Saben? Cuando el Evangelio se mueve con poder, se produce una notoriedad en la sociedad. Yo estoy seguro que si aquí se encendiera un avivamiento con milagros, señales, maravillas, con liberaciones de demonios, vendría la televisión. Inmediatamente vendrían a ver el fenómeno. Y todo Chile lo vería y quedarían impactados como los demonios son liberados y los enfermos son sanados. ¿Cuántos lo desean eso? Que venga la multitud. ¡Claro que sí! Se produjo un impacto en toda la ciudad de Éfeso. Judíos y griegos, judíos y gentiles eran impactados y tenían miedo, tenían temor. Hermano, hermana, el evangelio de poder también produce reverencia en la gente. Mucha gente se ríe, no toma en cuenta el evangelio, lo miran en menos. Pero cuando el evangelio se manifiesta con poder, la gente tiene temor a Dios y se acerca y se convierte al Señor. Aleluya. Hay confesiones de pecados también. Dice el libro de los Hechos, capítulo 19, que la gente venía y confesaba, decía: yo cometí tal pecado. Me imagino, un hombre que estaba engañando a su esposa: yo estoy engañando a mi esposa, que Dios me perdone, me humille, porque el Espíritu lo empujaba. Una mujer que estaba engañando a su esposo: estoy engañando a mi esposo, ha sido infiel. Y allí el Espíritu revelaba todo en Éfeso y la gente venía, dice la Biblia, confesando y contando sus pecados, a tal punto que los que practicaban la hechicería, la fetichería, traían sus libros de fetiches, de magia negra, magia blanca, lo que haya sido, los traían ahí al apóstol Pablo, a los discípulos del Señor, y la Biblia dice que fueron quemados. La gente se convertía así, conversiones radicales. Yo te puedo decir que hoy no estoy tan conforme, aunque hay gente que levanta una mano y dice: yo creo en Jesucristo, y pasan adelante. A veces digo que es un mero gesto humano, no hay una verdadera conversión, porque el que se convierte a Cristo realmente cambia. ¿Cuánto lo creen? Su vida es transformada, nace de nuevo, es una nueva criatura. Así es el Evangelio. El Evangelio cambia la forma de hablar.
Una persona que hablaba palabras soeces ya no las habla. Una persona que era violenta, es pasiva. Una persona que era corrupta en muchos aspectos deja su vida corrupta. Aleluya, bendito sea Dios. El evangelio de poder cambia las vidas. Y así termino con el versículo que leí al principio. Crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Crecía la palabra significa que avanzaba en medio de la gente. La gente seguía creyendo, la gente seguía convirtiéndose. Y cuando dice prevalecía, está diciendo una sola cosa: nada se puede oponer al poder de Dios. No hay demonio, no hay fuerza, no hay humano que se pueda oponer al poderoso y todopoderoso, el evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo vive, y porque Él vive nosotros vivimos. Alabado sea el Señor. Que venga el poder del Espíritu Santo. Señor, tú estás escuchando este mensaje, tú estás invisible aquí. Señor, aquí tu iglesia te pide tu iglesia que se mueva el Espíritu Santo. Muévete, Espíritu Santo, en nuestra iglesia. Que Cristo sea glorificado. ¡Aleluya! ¡Bendito el Señor! ¡Gloria a Dios! Pónganse de pie. Pónganse de pie y adore a Dios, por favor, hermano. Dígale algo a Dios. Empiece a gritar, a alabar, a glorificar a Dios. Dígale algo al Señor. Gloria a Dios. Bendecimos tu nombre, Dios mío. Tú estás aquí con nosotros. Tú te mueves en este lugar, aleluya. Te doy muchas gracias por tu presencia. Oh Jesús, viva tu iglesia, viva tu iglesia. No lo podemos hacer nosotros. El Espíritu Santo, cuando se mueve, hace maravilla. Cuando Él irrumpe, todo cambia. El Espíritu Santo irrumpe en la iglesia. Irrumpe con fuego. Irrumpe con gloria, Espíritu Santo. Oh, gloria, gloria, gloria. Oh, bendigo el nombre del Señor. Oh, gloria, 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 gloria. Oh, bendigo el nombre de Dios. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Si alguno está enfermo, sea sanado ahora. Hay muchos que nos están viendo por las redes sociales. Oro por ustedes para que Dios los sane, para que Dios los libere, para que se conviertan al Rey de la Gloria y sean salvos, para que nazcan por el Espíritu Santo. Haya fuego en sus corazones, haya vida en sus corazones, frío como la escarcha. Oh, el calor del Espíritu llene sus corazones y abran sus corazones ahora. Los dos discípulos que iban a Emaús dijeron, se comentaron entre ellos: no ardía nuestro corazón cuando nos explicaban la palabra. Que ardan nuestros corazones, que el frío exterior, que el hielo exterior sea derretido por la gloria que hay en nosotros, por el fuego que hay en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, solo por los enfermos, sean sanados los enfermos, sean libertados los que están atados por demonios, sea bendecida toda la iglesia, todos los que nos escuchan sean bendecidos, sean renovados. Iglesia amada, es tiempo de un nuevo Pentecostés, un nuevo derramamiento del Espíritu. ¡Aleluya! Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Obra milagros, Espíritu, obra milagros, Espíritu, obra milagros. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Bautiza con Espíritu y Santo y fuego, Señor, como lo hiciste con aquellos que llegaron a Éfeso, como lo hiciste por medio de tu siervo Pablo cuando oró por los 12 y fueron llenos del Espíritu Santo, bautizados
bautizado con Espíritu Santo y fuego. Bautiza con Espíritu Santo y fuego. Tú sabes cómo lo haces el Espíritu Santo. Nosotros no podemos poner reglas. Tú bautizas como quieres. Bautiza, Señor Jesús. Tú eres el gran bautizador. Bautiza con Espíritu Santo y fuego. Al nombre de Dios, gloria. Movámonos en avivamiento, hermano. Hoy día tenemos que ir a nuestras casas, pero en avivamiento, en fuego del Espíritu Santo. Voy a pedir que nuestros músicos pasen al frente y adoremos al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Él está en este lugar. Él se mueve aquí. Vamos a cantar al Señor con libertad. La libertad que Dios nos ha dado. Gloria a Dios, aleluya.